39 en esta tarde de lunes. Estamos dialogando con Leo Juárez, docente, historiador, referente del Partido Comunista, hablando sobre la realidad provincial, nacional y regional también. Y sin duda que mucho para manifestar sin ninguna pretensión de alcanzar coincidencias, ¿no? No, pero planteábamos los temas que nos preocupan como región, hacia dónde va la región. Ayer en el debate, cuando se habló de las relaciones internacionales, en realidad no se armó ni siquiera un mapa de relaciones que pueda tener Argentina. Así, prácticamente debe ser uno de los de las áreas de gobierno que, siendo fundamental, es una de las más descuidadas, casi la cenicienta de cualquier gobierno. Bueno, que ya está asumida la subordinación a las potencias hegemónicas mundiales, no hay ningún cuestionamiento en ese sentido, ¿no? Yo creo que el peronismo siempre ha sido moderno en relación a ese tema, porque acordate que cuando cae la ex Unión Soviética y aparece la hegemonía norteamericana, la unipolaridad, Menem declaró las relaciones carnales. Ya sabemos cuál es la posición que nos tocaba a los argentinos en esa relación carnal, en relación a Estados Unidos. Cuando entra en crisis, vos acordate el 2008, pero ya Enron y anteriormente la crisis de las burbujas, y aparecía ya una disputa multilateral con China, que empezaba a ser el principal acreedor norteamericano. Esto es todo por guita, convengamos, ¿no? Con China, con Rusia, y ese momento de crisis generaba también un crecimiento de China y un crecimiento de la demanda de commodities argentina y de América Latina y chino. Aparece una crisis y aparece el ciclo progresista, que dice, bueno, por lo menos tengamos una pirotecnia verbal anti-norteamericana, aunque nunca se rompieron las relaciones internacionales, porque justamente, vos, si te fijás, las privatizaciones de Menem eran españolas, eran francesas, pero durante la gestión del kirchnerismo, los resortes clave de la economía pasaron a estar en manos norteamericanas, aunque el discurso era antinorteamericano, ¿no? Y hoy aparece una situación complicada también. Yo pienso que hay que analizarla en un periodo más largo. ¿Cómo funciona el capitalismo? Me parece que hay que tener una mirada de ese tipo. Y el capitalismo, desde que se constituyeron los estados modernos en América y en el mundo, por necesidad de la revolución industrial inglesa, tiene un ciclo que es expansivo y de contracción. Cuando es expansivo, se distribuye un poquito al pobrerío. Cuando las commodities están a $700, los pobres reciben vía subsidio o mejora salarial un poquito, aunque los empresarios son los que más subsidios reciben, ¿no? Porque estos son liberales bastante estatalistas para recibir subsidios, ¿no? No arriesgan nada. Bueno, eso pasa, y así se puede analizar la política internacional de Argentina y también la de Lenín Moreno, la de Ecuador. Es bueno ver Lenín Moreno para ver el futuro gobierno de Alberto Fernández en la Argentina, ¿no? Porque Voltaire Moreno, Voltaire con B larga, ¿no? Con Voltaire con B corta como el francés. Él era un hombre que fue el candidato de Correa. Fue un hombre de Correa llamado a votar por todo el progresismo de América Latina, para que no se termine el llamado ciclo progresista, que no solamente se atrevieron a llamarlo ciclo progresista, sino que llamaron cambio de época. Muchos teóricos que fueron fuerza muleta erudita de la gobernabilidad burguesa le llamaron cambio de época. Uno cuando piensa cambio de época piensa en la revolución industrial inglesa, en la revolución francesa, en la revolución rusa, que posibilitaron cambio de larga duración. Pero esto no pudieron cambiar ni del dólar, vuelve a la moneda ecuatoriana, es decir, un cambio de época, ¿no? Y este hombre, mira, fíjate lo que hizo. Cuando había un ciclo de expansión económica, se distribuyó un poquito, que fue Correa, y cuando había un ciclo de restricción, vino Lenín Moreno y le metió el ajuste. Cosa que es lo que puede pasar en Argentina. Cuando hubo expansión económica, se puede distribuir un poco, y cuando hay restricción hay que hacer ajuste. Por eso perdió el kirchnerismo, por eso perdió Scioli, porque ellos sabían que tenían que hacer ajuste. ¿No? Porque los trojos llamaron a votar el 1%, 2% en blanco. La diferencia, si vos te fijás, entre el resultado de Cristina en la elección anterior al de Scioli, fue un 54% de intención de voto, y Scioli sacó un 38%, hubo 16 puntos ahí que se perdieron. ¿Te das cuenta? Hicieron todo para perder. Lo pusieron a Aníbal Fernández candidato a gobernador, hicieron todo para perder, porque ellos sabían bien que iba a haber que hacer un ajuste. Y entonces sirve lo de Lenín Moreno, porque mucha gente está esperanzada en que después del posible triunfo de Alberto Fernández van a comer asado el otro día, ¿te das cuenta?
Y Argentina tiene una situación de iliquidez y de insolvencia. Es decir, no tiene guita para pagar, por eso refinancia las deudas permanentemente, y de insolvencia, por eso reprograma los pagos, por eso el reperfilamiento, por eso la salida a la uruguaya. Entonces, bueno, me fui del Ecuador al Argentina, vuelvo al Ecuador. Pero lo que solamente quiero mostrar es que esto, cuando no se ataca a fondo los problemas estructurales, y en eso estamos, no como dice Macri, en 70, 80 años, sino desde que se fundó el capitalismo en América Latina, que tiene un problema de origen, que es que el capitalismo de América Latina se constituyó en función de los intereses de lo que era el taller del mundo, que era Inglaterra. ¿Sí? A Inglaterra nosotros perdió la pradera norteamericana, se agarró la pradera del Río de la Plata, y dice, ustedes muchachos me exportan grasa, trigo, commodity. No es que nosotros definimos lo que queremos exportar, la potencia nos dice lo que tenemos que hacer. Después de Gran Bretaña fue Estados Unidos. Estados Unidos dice, ustedes produzcan en esto, no otra cosa. No sean competitivos en esto, porque yo no voy a dejar que compitan conmigo. ¿Te das cuenta? Y eso le pasa también a Ecuador, le pasa a Venezuela, le pasa a todos los países sudamericanos que son exportadores de materias primas. Y cuando funciona el mercado internacional y hay un aumento de las materias primas, bueno, se vive un poquito mejor. Y cuando no, se achica y la gente se muere de hambre, la reprimen y la matan. Esa es la secuencia que pasa en Ecuador, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Hay una emergencia de los sectores que cuando irrumpen en la historia, digamos, como los campesinos, como los obreros, producen disrupciones, producen parteaguas. No necesariamente después son ellos los que hegemonizan esos procesos políticos. Es probable que la CONAI, que fue perseguida por corrida, sus principales dirigentes perseguidos, encarcelados y algunos muertos, salen a denunciarlo a Correa que no se monte en su lucha, porque muchos montan y dicen, bueno, ahora viene Correa y resuelve, ¿no? Ahora ellos, ¿por qué luchan? Ellos, porque luchan otra vez para seguir teniendo beneficios insostenibles. ¿Por qué decimos beneficios insostenibles? Porque lo que están buscando es que efectivamente se mantenga una situación que era la de las vacas gordas, cuando había reparto. Bueno, pero ahí está otro tema interesante que podemos charlar. El problema es que con la época las vacas gordas se las llevan los poderosos a la torta. Siempre, todo. Entonces, acá el problema de la economía no es el tamaño de la torta o de la vaca, sino el tamaño de la cuchara. Y el tamaño de la cuchara siempre los poderosos tienen el tamaño más grande. Claro. Y entonces, cuando está la fiesta, la pagan los de abajo. Y cuando también hay crisis, la pagan los de abajo. Entonces, el problema es discutir qué modelo de país, qué modelo de educación, qué modelo de estructura económica. Que es lo que no se discute en cuando ningún lado. Salen a la calle, no salen a discutir eso, salen a que le permitan meter su pequeña cuchara en una tortita. Bueno, pero lo que pasa es que acá hay un problema de larga duración, estimada, que es que la gente que sufre la precariedad, que sufre el hambre, no lucha solamente el que lo sufre, sino el que lo entiende, ¿viste? Y acá hay un problema de direcciones, de organización, del rol del Estado que juega ahí, mediando para que eso no tenga una salida alternativa, sino los marcos que ellos quieren, ¿viste? Te ofrecen represión, te matan la gente, ese momento de lucha de flujo tiene un reflujo y le dan continuidad a los mismos operadores que lo han llevado a esa situación de crisis. Bueno, esta es una crisis en desarrollo, veremos qué pasa. No sé, no alcanza con que hayan levantado el decreto que aumentaba las tarifas, que como sabemos en Ecuador y en la Argentina también, cuando se aumentan las tarifas rápidamente se traslada a todos los precios, porque algunos dicen, pero los indios no tienen auto, ¿qué le importa las tarifas? ¿Viste? Y sí, porque te aumentan las tarifas y se traslada a todos los precios, no tenés para comer, no tenés acceso a ninguna de las cosas. Pero este es un problema no solamente de Ecuador, sino de América Latina. Yo soy comunista, digamos, yo pienso que no se puede resolver los problemas dentro del capitalismo. El capitalismo no es la respuesta a los problemas, es el causante de los problemas, ¿no es cierto? Entonces hay que plantear otro tipo de sociedad. Fíjate vos, la Argentina. Ahora hay un muchacho que se ganó un ministerio, que es el Ministerio de Asistencia Social, que se llama Daniel Arroyo. ¿Qué dice Daniel Arroyo? Fíjate vos, hay que terminar con habla rápido para que no se entienda lo que dice. Hay que terminar con... ¿Cómo lo va a terminar? Bueno, hay que sacar el IVA de los alimentos. Y vos, ¿se ha terminado con el hambre? Hay un montón de hambre en la Argentina. ¿Y qué es lo que no se explica acá? ¿Cuál es el proceso de la producción de los alimentos? El proceso de la producción de los alimentos es que un negocio global que lo maneja Cargill, Continental, Decal, y que el 75% del ingreso de las divisas en dólares a la Argentina. Entonces, ¿vos creés que con retenciones solamente y con el IVA vos resolvés el problema del hambre? No lo resolvés. Porque vos tenés que afectar esos intereses. ¿Qué quiere decir? Que hay que armar una Junta Nacional de Grano. El que se equivocó un ratito, tuvo un lapso, fue
el ingeniero Felipe Solá, que fue uno de los que la privatizó, que la desarmó a la Junta Nacional del Grano, y lo salieron a matar de todos lados, ¿viste? Todos los medios, todos los diarios titulares lo salieron a matar a Felipe Solá, porque está claro que si el Estado tuviera el control de los cereales, es decir, si le compra a los productores de los granos, se lo compra a precio dólar de la Bolsa de Chicago, se lo vende al mundo a precios internacionales, pero los argentinos, esos 6 millones de toneladas de trigo que se utilizan para las harinas, para la farinácea, para el pan y para esas cosas, vos lo subsidiás porque nosotros no cobramos en dólares, cobramos en pesos. Pero a las empresas, ¿vos crees que le importa si vos cobras en dólares o en pesos? Le importa un negocio entre privados y lo quieren vender en dólares. Entonces, si vos lo querés consumir, pagámelo en dólares. Pero ¿quién dice esto? Pero te van a decir, pero para hacer eso hay que pelearse con los... Y sí hay que pelearse. La otra es seguir muriéndonos de hambre. Entonces, estos son los debates de fondo estratégicos, de lineamientos, digamos, hacia dónde va la Argentina, que vos tenés que discutir y que no se discuten y que no se van a discutir, porque más o menos, digamos, cuando en ese momento de contracción económica siempre aparece el peronismo como válvula de salida de la crisis de gobernabilidad. Entonces, te van a decir, bueno, pero nosotros los años peronistas fueron los más felices, aguanten un año, nosotros vamos a hacer un ajuste nacional y popular, porque eso es lo que se viene, eso queremos advertirle a la ciudadanía. No va a haber asado. No, porque Argentina está en una situación de liquidez y está en una situación... ¿Y por qué el peronismo quiere volver al poder si sabe que va a tener que...? Porque es un partido de poder, porque es un partido de la gobernabilidad burguesa. ¿No es cierto? Ellos son un partido de la gobernabilidad burguesa. Yo esto por lo que decías hace rato, hicieron todo para perder, ahora están haciendo todo para ganar, pero para llegar al mismo punto, a la misma situación que dejaron. Pero vos fíjate que ellos están en condiciones de darle más gobernabilidad a la crisis que el macrismo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una estructura territorial, porque tienen capacidad, tienen este pacto social entre la CGT y los empresarios. Llama esa idea que te digan, bueno, muchachos, no levante la pérdida. ¿Qué va a hacer Fernández? ¿Qué puede hacer realmente Fernández? Bueno, hay un 60% de capacidad ociosa en Argentina que está parada. Vos fíjate que la devaluación del peso, ¿qué impacta? ¿En dónde se da cuenta la gente que la devaluación impacta en ello? En la inflación, en tu capacidad de compra. Pero el tema es que también te pisa los salarios. Entonces vos reactivás el 60% con salario a la baja, con subsidio a los empresarios, que te van a pagar mal, pero la gente va a decir, bueno, prefiero tener un laburo mal pagado que no tener laburo. Eso es lo único que van a hacer. Pero en algún momento, en un año, en 2 años, vos esa crisis, esa insolvencia la tenés que pagar. Y ahí explota de nuevo la Argentina. Y vendrá otro Macri, o vendrá otro peronista, qué sé yo, porque acá peronistas son todos estos muchachos, hasta Macri, sí, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces, a recambiar esa gobernabilidad burguesa, porque todavía el campo popular, la izquierda, ha sido incapaz de construir una alternativa política que cuestione el poder de verdad, ¿no es cierto? Que cuestione el poder de verdad, que digan, mire muchachos, estas cosas que decimos, tenemos fuerza para llevar a la práctica, y para eso hay que pelearse, ¿no es cierto? Que han sido los momentos bisagras de la historia argentina, ¿no? La Constitución del Estado moderno no ha sido una discusión de café entre Mitre, entre Sarmiento, ¿no? Ha sido una pelea de verdad. Y la consolidación del Estado también. ¿Y cómo sería una disputa real de verdad hoy por hoy? No, hoy por hoy no hay condiciones. ¿Quién defiende a los trabajadores con el ajuste? ¿Vos crees la CGT te va a defender? La CTA te va a defender que no hay quien lo defienda. No hay quien lo defienda. Por eso pintan mal las cosas para el pueblo argentino. Porque te van a intentar hacer un ajuste nacional y popular diciendo, bueno, pero acuérdense que nosotros le dimos asignación universal, qué sé yo, ampliamos derechos, como le llaman, pero ahora no podemos, así que aguanten un poquito más, porque mire, salimos de este, ¿no? ¿Y cuál va a ser la discusión? Bueno, entre 15 millones de pobres, ahora tenemos 14, 700, esa es la discusión, pero una discusión de fondo, que recupere los recursos estratégicos para el Estado, o sea, no solamente el principal ingreso de divisa, que es el tema de la exportación de commodities granarias, mineras, ¿no es cierto? Que recupere la energía. Chevron, Texaco, Halliburton no pueden estar en poder de los recursos energéticos y el sistema financiero. Porque después acordate vos con te arman el corralito y no solamente porque hacen negocio con la LELIC. El Banco Central de la República Argentina hoy día por día rescata bonos de liquidez por 3.400 millones de pesos, todos los días. Todos los días se van 3.400 millones de pesos. Un amigo me decía que eso implica 2 hospitales de mediana complejidad por día, ¿no? Se van a la fuga. Estos tipos, cuando se pudre, cuando hay crisis, hacen corralitos, los bancos internacionales no reconocen a sus sucursales. ¿O acaso vos crees que el Citibank le pagó cuando se quedaron con los ahorros? No, es que se arregle su sucursal, dijeron. No, para decirlo, el sistema financiero tiene que estar controlado. Entonces, esto no se dice fácil, pero no es tan fácil llevarlo a práctica. Para eso hay que tener una fuerza
poderosa. Ahora, si no lo decimos, somos corresponsables, porque para construir un sujeto de relevo a los que gobiernan en la Argentina, la burguesía, los sectores oligárquicos, vos tenés que tener un programa. Si miren, muchachos, nosotros queremos ir para allá. Bueno, será en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 100 años, no sé cuándo, pero este es el camino que nosotros, eso hablamos de la coherencia. Esto decimos nosotros, sabemos dónde queremos ir. ¿Te das cuenta? Eso no aparece en el argentino. El movimiento sindical argentino, desde que el peronismo lo constituyó como un sindicalismo de Estado, está para defender los intereses de la gobernabilidad. Fíjate el rol de los gordos de la CGT. Todos llamando a no pelear, a no resistir. El ajuste, el ajustazo y todas esas cosas, para que no haya algún problema y pierda las elecciones Alberto Fernández. No está para defender a los trabajadores. Están para sostener la gobernabilidad. Ahora están tratando de reordenarse, reunificarse, dejando a la CTA afuera, a pesar del esfuerzo que hizo Yasky por entregarle a Fernández la CGT y la CTA. Y eso es porque, por lo que suponen que está por venir, un gran acuerdo donde ellos tienen que tener la lapicera para firmarlo. Un gran acuerdo que no va a beneficiar a los trabajadores, claramente, porque estamos nosotros en un proceso que se llama destanflación, estancamiento productivo con inflación. No aparenta que la recesión y el estancamiento productivo se vaya a resolver. No hay condiciones para ese tipo. La Argentina, yo decía, no tiene guita, no tiene liquidez para pagar, y aparte no es solamente un problema de liquidez, sino tampoco tiene con qué. Ahora, no hay quien lidere tampoco una movilización social. No hay un nivel de organización del pueblo que enfrente, ¿no? Que ponga ni siquiera en los términos de espontáneo o de niveles de organización no tan desarrollados, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Siendo que el pueblo argentino tiene una enorme tradición de movilización, de participación, de irrupción. El problema yo creo que no es la falta de lucha, sino que la falta de construir una alternativa política. Desde el siglo XIX estoy hablando. No. Yo no pienso que sea la falta de lucha. Acá hubo luchas también, aunque sean aisladas, qué sé yo. Pero está claro que el cáncer que corroe al campo popular en la Argentina es la falta de una alternativa política, que dispute poder en la Argentina, que plantee un programa alternativo, que afecte los intereses. Como decía Napoleón, ¿no? En política, pasé tortilla y que rompe huevos. O vos le rompés los huevos a los poderosos, se los rompe a los pobres, vía ajuste fiscal, reducción de presupuesto de salud, de educación, bajándole los sueldos, que es lo tradicional, ¿viste? Cuando te piden esfuerzo, le piden esfuerzo a los de abajo, no le piden esfuerzo a los poderosos. Porque y a los de muy abajo tampoco, porque siempre existe esa red de contención que le cuesta a los que están un poquitito más arriba. O sea, los de muy abajo tampoco están apretados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos a todos los de muy abajo? No contés con ellos. No están muy apretados, pero ¿cuánto son las ayudas que le dan? ¿7.000 pesos? ¿Vos crees que alguien puede vivir con 7.000 pesos? Nosotros tenemos que repensar qué tipo de país queremos, porque el problema es que Argentina es solamente exportador de materia, es competitivo en el agronegocio. ¿Te das cuenta? Y todo el chamullo de la industrialización, ellos ¿saben qué hacen? Ellos se agarran de la guita del agronegocio. O sea, no es cierto que haya un desarrollo industrial. El desarrollo industrial de la Argentina tuvo dos momentos, en la década del 30 del siglo XX y en el primer gobierno de Perón, producto de la caída de las exportaciones, de los granos y de los commodities argentinos. Y como no alcanzaba para comprar los productos manufacturados, bueno, lo hagamos acá. Pero acordate que era en marco de dos crisis mundiales. La crisis del 29 y el intermedio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no fue porque eran visionarios los argentinos, que había dos grandes crisis. Entonces, como la industria parasita sobre el campo, viven de los subsidios, no son competitivos. No, y además ya son modelos que seguramente no te van a plantear una salida a un país que está en crisis. Y en ese orden creo que la economía del conocimiento puede ser mucho más eficaz, pero bueno, como es una parte angosta de la pirámide y a nadie le importa. Y aparte, fíjate que cuál es el conocimiento que se brinda en la Argentina, porque ese es otro problema. Nosotros, a principio, cuando se funda el Estado moderno argentino, es probable que haya habido un nivel de autonomía que le permitía esa discusión entre Mitre y Alberdi, que decía, bueno, Mitre la escuela es normal, el modelo norteamericano, para laburar. Y Mitre decía, bueno, y con guita del Estado para que la educación sea pública, no confesional. Y Mitre decía, bueno, sí, porque el Estado ponga guita, pero para los colegios nacionales, no para educar a la élite.
¿Pero para qué era la élite? ¿Para qué? Para que dirija el Estado y las universidades en el modelo exportador de materias primas. Triunfó Mitre. Eso triunfó. Bueno, ahora nosotros no discutimos ni eso, porque lo que nosotros enseñamos son lo que la sugerencia de la Agencia Internacional de Crédito, lo que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, dicen, en la Argentina enseñan tal cosa. ¿Vos qué crees que nosotros desarrollamos, por ejemplo, competencia en química, en, qué sé yo, en biogenética, ¿no? Le compramos los insumos y los materiales genéticos a Estados Unidos, las universidades norteamericanas se llevan todo. La semilla transgénica, todo eso, no, el paquete tecnológico. Se llevan además a los investigadores, al recurso humano formado. Que lo forman pagando los impuestos de los... Lo forma acá el país y se lo llevan ellos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque a nadie le presta atención, porque quizás... Por eso, porque vos tenés que tener otro tipo de país, otro perfil de país, productivo para esto, ¿no? Entonces, esta es una discusión de fondo. Esa es la discusión de fondo que hay que dar, que no se le da en las elecciones, porque en las elecciones no se disputa el poder. Porque estas cuestiones tienen que ver con el poder. Entonces lo que aparece en la elección es quién se va a hacer cargo de la administración del presupuesto, provincial y nacional. ¿No es cierto? Y los parlamentos son medio títeres porque como le meten la emergencia económica hace 25 años, los tipos hacen, los poderes ejecutivos hacen con los recursos lo que se le canta, lo gasta como quiere, no hacen rendición, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo decía, está en crisis ese modelo de democracia, está en crisis todo el régimen. Bueno, don Leo Juárez, ¿cuánta luz ha puesto en toda la situación o ha contribuido a la confusión general que tenemos? Por ahí contribuimos a la confusión general. Bueno, fue una tarde de un día no laborable para hablar de política. Así es. El día que puedo, porque yo, si no siempre me llaman por teléfono y como están privatizados no funciona mal. Los celulares. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Estuvimos charlando con Leonardo Juárez, comunista. Y nosotros terminamos acá, ya viene la síntesis informativa, reporte Aries, segunda.